Hola a todos, los saludo con mucho cariño, esperando como siempre que se encuentren de lo mejor, que no tengan ningún problema y que si lo tienen, porque es normal tener problemas de cualquier tipo, eh, que sepan que no están solos, que hay gente que puede ayudarlos y sobre todo siempre está el Señor Jesús para escucharnos y darnos una salida. Vamos a seguir estudiando la vida de Jesús en los Evangelios y esta vez vamos a leer el libro de Juan, capítulo 12, versículos 37 en adelante, que dice así: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque hemos podido creer en ti. Gracias porque nos has convencido, Señor mío. Gracias porque nos has convencido, Espíritu Santo, de que tú eres real, de que tú eres quien dices ser, de que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor mío, a estar constantemente estudiando tu palabra con tal de no dejar de creer, de no caer en incredulidad, sino de afirmar nuestra convicción en ti. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos comprender esta lección, para que podamos no hablar sobre la palabra que está escrita, sino que hablemos la palabra que está escrita y la entendamos, Señor mío, como tú quisiste darla a entender. En el nombre de Jesús, amén. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente no creía en él. Algunos versículos atrás, Jesús lo que está haciendo es anunciar su muerte. Como hemos visto en algunas clases anteriores, lo que esperaban los judíos del Mesías, del Cristo, del ungido, era un hombre poderoso, un guerrero que los librara de la opresión de quien sea que los estuviera oprimiendo, porque siempre los estaban oprimiendo. Esperaban a alguien poderoso montado en un caballo, decíamos, pero Jesús llegó montado en un burro humildemente. Nació en un pesebre y durante toda su vida fue humilde y humildemente partió. No esperaban que este Jesús fuera el Mesías porque no tenía relación con la imagen que tenían de cómo debía ser este Cristo. Y cuando Jesús anuncia su muerte, entran todavía más dudas, porque en el versículo 34 dice que la multitud respondió: según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Por una parte está muy bien eso de que el Mesías viviera para siempre, porque ahora que ya pasó todo esto, sabemos que Jesús resucitó después de haber muerto, obviamente, y que nunca más va a volver a morir porque tiene un cuerpo glorificado. Hay otras personas en la Biblia que resucitaron, o revivieron más bien, como Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Y muchos otros que se mencionan a lo largo de la palabra que volvieron a la vida, pero esas personas murieron otra vez. Jesús, por otro lado, murió una vez, resucitó y nunca más va a morir. Su cuerpo ya no es cuerpo humano, es un cuerpo divino, glorificado. Entonces estaba bien eso de que el Mesías vivirá para siempre. Pero le preguntaron que cómo podía decir que se iba a morir. Y la verdad es que no es contradictorio, porque como vemos, Jesús murió, pero sí vive para siempre. Entonces también está bien que hubieran dicho, según entendimos de las Escrituras, porque algo entendieron, pero no lo entendieron bien. Y esta declaración de que iba a morir causaba todavía más incredulidad en la gente. La gente podía ver que Jesús transformaba el agua en vino, podía ver que Jesús multiplicaba panes y peces, la gente podía ver que Jesús caminaba sobre el agua, aunque eso lo vieron algunos pocos. Podía ver muchas cosas que hacía, pero aún así la gente no creía en él, porque a ellos les parecía contradictorio todo esto que Jesús hacía y lo que decía. Parece que algo especial tiene, pero está diciendo puras tonteras, tiene que haber pensado. Y la verdad es que no era de extrañarse. Por una parte, porque dice el versículo 38 que eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Entonces estaba esta gente que no creía en él, y que era una gran mayoría, y que yo todavía creo que en nuestro mundo actual se mantiene una gran mayoría que no cree en el Señor Jesús. Y no era sorprendente
porque ya lo habían dicho los profetas. Porque el Señor ya había hablado por medio de ellos, diciendo que Él mismo había cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no entendieran. Esto no quiere decir que el Señor no quisiera que ellos entendieran, sino que a lo que se refiere es que por su cuenta nunca iban a entender. Si no tenían intenciones de acercarse verdaderamente, no iban a entender. Cuando oramos para empezar las clases, yo casi siempre digo, Espíritu Santo, ilumínanos, para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos, lo que tú desde el principio quisiste decir. Porque si no oro de esa forma, yo no voy a entender. Porque si no oran ustedes de esa forma, no van a entender. Ni en una clase, ni cuando estén leyendo personalmente la Biblia, ni nunca. Porque es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, y nosotros por nuestra cuenta tenemos los ojos cegados y endurecido el corazón. Esta gente que no creía, simplemente no tenía intenciones de creer. Cuando dice que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane, quiere decir que no van a poder volver por su propia cuenta. Que tienen que tener la iluminación del Espíritu Santo para poder entender, para poder ver, y entonces encontrar el camino hacia el Señor. Entonces, por un lado estaba eso. Estaba el hecho de que ya había sido profetizado que no iban a entender, que no iban a creer en el Señor Jesús. Pero por otro lado, esa es la parte espiritual, por otro lado está la parte humana. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Entonces, entre este grupo de personas que no creían en él, en realidad podemos dividirlos en dos grupos. Aquellos que simplemente no creían, y aquellos que creían pero no lo iban a confesar abiertamente, porque tenían miedo. Entonces estaba, como les decía, este aspecto divino, que ya había sido profetizado, anunciado, cómo iba a ser las cosas, que no iban a creer. Y por otro lado estaba la parte humana, de que a la gente le gusta la gloria, de que a la gente le gusta ser aprobada por otra gente. Yo creo que a todos los fariseos, líderes judíos, les gustaba la aprobación humana. Y estaban estos que en verdad no creían, que no tenían intenciones de acercarse a Dios, que no tenían intenciones de dejar que Dios los iluminara y para poder entender y volver a Él, porque pensaban que ya estaba muy bien. Pero estaban estos otros que no se decidían entre creer o no. Oraba al principio que el Señor afirme nuestras convicciones, que afirme nuestra creencia en Él, porque estos estaban tambaleando, estos estaban titubeando, habían creído el mensaje de Jesús, habían creído quién era Jesús, pero no estaban 100% convencidos porque creer en Jesús significaría dejar de recibir la aprobación de la gente. Para resumir un poco esa idea, la mayoría no creía en Jesús, algunos por un aspecto divino, porque no tenían intenciones de creer, no tenían intenciones de dejar que Dios los iluminara, y otros por un aspecto humano, no tenían intenciones de creer porque no querían dejar de recibir la aprobación de la gente. Y esto se puede ver, sobre todo esto último, muy fácilmente. Yo lo veo estos días. Hace unos días vi en Instagram una publicación que en realidad la publicación no tenía nada que ver con lo que les voy a decir, pero en los comentarios se pusieron a discutir sobre la existencia de Dios. Y había una chica muy obstinada, muy terca, que finalmente terminaba aceptando que Dios probablemente sí exista, de que Dios, si existe, es todopoderoso, pero decía con palabras soeces, que no vamos a decir aquí obviamente, si ese tipo existe, yo no lo tengo por qué adorar. Decía, si existe este tipo que por ser todopoderoso se cree mucho, yo no tengo por qué adorarlo a él. No decía si existe este tipo que se cree todopoderoso, sino este tipo todopoderoso que se cree mucho por serlo. O sea, estaba confesando que Dios es omnipotente,
pero estaba diciendo que se cree mucho por serlo. O sea, no es que se crea mucho, es que Dios es mucho. Pero aún así, ella no quería adorarlo. Por orgullo. Porque a veces esta aprobación humana que amaban los líderes judíos no es siempre de afuera. No es siempre que otros me aprueben a mí, sino que yo me apruebe a mí mismo. Esta chica estaba llena de orgullo. Estaba llena de soberbia. Si este tipo todopoderoso existe, yo no lo quiero adorar. Y ella confesaba de alguna forma que ella no es nada. Que en el universo somos muy pequeños. Pero de todas formas, tenía un gran orgullo para reconocer a Dios Todopoderoso, pero no querer acercarse a Él. Por eso digo que esta aprobación humana a veces es autoaprobación. Yo no quiero adorar a Dios, yo no quiero creer en Él, porque si creo en Él voy a tener que creer que Él es más grande que yo. Y no quiero creer que Él es más grande que yo. Necesito mantener mi orgullo. Después Jesús le gritó a la multitud: si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Y esto es lo que les estaba diciendo. Jesús brilla, pero algunos están cegados y no ven su luz. Pero cuando ponemos su confianza en Él, Él abre nuestros ojos y nos saca de esa oscuridad. Cuando confiamos en que Él nos enseñe, entonces nuestros ojos son abiertos, vemos su luz y podemos creer verdaderamente en Él. Es un poco extraño, digamos, porque ¿cómo puedo confiar antes de creer? Y esto es algo asombroso, que el Espíritu Santo tiene, digamos, muchos ministerios. Y la mayoría obran cuando nosotros ya hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Pero hay una función, uno de estos ministerios que tiene el Espíritu Santo, que comienza incluso antes de que Él venga a morar a nosotros, y es el convencimiento. El convencimiento de pecado y de que Jesús es quien nos puede salvar de eso. El Espíritu Santo nos llega a convencer antes de ser marcados por Él. Y es este el conocimiento que se pone en nosotros, que nos lleva a confiar en Jesús y a pedirle que nos abra los ojos y que nos lleva a su vez a creer en Él. Al final Jesús dice: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Entonces, para terminar, nuestros ojos naturalmente están cegados, como decía Isaías, y nuestros corazones están endurecidos. Y por nuestra propia cuenta no podemos acercarnos al Señor para que nos sane. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, entonces podremos acercarnos y tener plena convicción en Dios. Pero también está este otro punto de que hay quienes aman más la aprobación humana, o la autoaceptación a veces. Pero también es un obstáculo que tenemos que superar y que pedirle a Dios que nos dé la fuerza de hacerlo. Porque no solo es mejor que nos apruebe Dios a que nos aprueben los hombres. No solamente un tema de que es mejor que me apruebe un rey a que me apruebe una persona común. No solamente un tema de honor. Es un tema de que el Señor, lo que nos manda, no es malo para nosotros, sino que, como decía este versículo 50, sus mandatos llevan a la vida eterna. Creamos en Jesús, creamos en Dios, porque es el mejor camino que podemos tomar. Decidamos creer para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Decidamos creer porque es mejor que nos apruebe Dios a que nos aprueben los hombres. Decidamos creer porque entonces podremos alcanzar la vida eterna y estar con Él en el cielo. Y si alguna vez tenemos dudas, si alguna vez nuestra fe, nuestra confianza, nuestras creencias empiezan a tambalear, todavía más aplica este mensaje. No es malo dudar. Algunos dicen que la duda es enemiga de la fe, pero eso en realidad
no es bíblico. No se sientan mal por tener dudas. No se sientan menos cristianos, no sientan que son terribles, porque somos humanos, y es de humanos dudar. Y en la duda, el Señor puede afirmarlos todavía más. Si dudan, hablen con un maestro, hablen con alguien de confianza, que sepan que los puede ayudar, y sobre todo, apliquen todavía más esta palabra. Oren, díganle: Señor mío, no quiero dudar, no quiero dejar de creer en ti, no quiero que se cierren mis ojos una vez que ya fueron abiertos, no quiero buscar la aprobación de la gente una vez que he sentido lo que es que tú me apruebes, no quiero perderme este camino a la vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, la mayoría no creyó, y la mayoría todavía hoy no cree, pero algunos sí creyeron, y algunos todavía creen, y queremos ser esos algunos, aunque seamos pocos, aunque vayamos contra la corriente, aunque todo el mundo nos diga que no creamos. Nosotros queremos creer. Queremos creer en ti, Señor Jesucristo. Deseamos conocerte. Padre Santo, ayúdanos, afirma una vez más nuestras convicciones. Te pido una vez más, afirma nuestras convicciones. Te lo pedí al principio y te lo pido ahora. Porque necesitamos mantener nuestros pies firmes en la roca de Jesucristo. No podemos poner nuestra confianza en nada más, porque nada más nos va a salvar, porque nada más nos da seguridad como tú nos la das. Padre bendito, si dudamos, muestra tu gloria todavía más. No tiene que ser con milagros necesariamente. Mostraste muchos milagros y decía la palabra que aún así no creían en ti. Pero obra, Señor, según la necesidad de cada corazón. Tú conoces a cada uno de tus hijos y sabes la manera en la que puedes afirmar a cada uno. Nunca nos dejes solos, Señor mío. Ayúdanos a sentir tu presencia, a buscarte día a día y a tener siempre como meta conocerte y alabar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.